La puerta de la posada se abrió y apareció un hombre cubierto de vendas, gafas oscuras, como si quisiera ocultar su rostro. Y ocurrió algo imposible. Las vendas comenzaron a caer al suelo, una tras otra, y debajo no había absolutamente nada. Ese hombre era invisible. Todo empezó unos días antes. El invierno cayó con dureza sobre el pequeño pueblo de Iping. El viento azotó las chimeneas y la nieve cubrió las calles hasta borrar casi por completo el camino de los viajeros. Aquella tarde, cuando la luz del día empezó a extinguirse tras las colinas, la puerta de la posada del León de Oro se abrió de golpe. Los pocos parroquianos que bebieron junto al fuego levantaron la vista. Un hombre entró lentamente. Llevó el rostro oculto bajo gruesas vendas blancas. Un par de gafas oscuras cubrió sus ojos y un sombrero de ala ancha proyectó una sombra inquietante sobre su cara. También llevó guantes y un pesado abrigo de viaje, como si quisiera ocultar cada centímetro de su cuerpo del frío o de las miradas. El extraño no saludó. Cruzó la sala con paso firme y se detuvo ante la posadera. Su voz sonó apagada y áspera cuando pidió una habitación. No explicó de dónde vino ni cuánto tiempo pensó quedarse. Solo pidió una cosa con insistencia: tranquilidad absoluta. La mujer aceptó, aunque algo en aquel hombre le resultó profundamente incómodo. Durante los días siguientes el nuevo huésped apenas se dejó ver. Salió muy poco de su habitación y cuando lo hizo, caminó siempre deprisa, evitando las miradas de los vecinos. Nadie logró verle el rostro. Pero lo verdaderamente extraño empezó esa misma noche. Cuando la posada quedó en silencio y los últimos parroquianos se retiraron a sus habitaciones, un ruido inesperado rompió la quietud del pasillo. Procedió del cuarto del extraño. Primero se oyó el choque seco de un frasco contra otro, luego pasos rápidos, después algo parecido a un juramento pronunciado en voz baja. La posadera, que aún ordenó algunos vasos en la sala, se detuvo a escuchar. Durante unos segundos todo volvió a quedar en calma. Pero el silencio duró poco. De nuevo sonó el tintinear del vidrio. Algo cayó al suelo. Un objeto rodó por el suelo de madera y golpeó la pared. Al día siguiente, el extraño bajó brevemente a la sala. Llevó las mismas vendas, las mismas gafas oscuras y el mismo abrigo pesado. No habló con nadie. Solo pidió más comida, más velas y varios objetos extraños que nadie en el pueblo entendió bien. A partir de entonces, los vecinos empezaron a murmurar. Algunos dijeron que aquel hombre realizó experimentos científicos. Otros aseguraron que escondió el rostro por culpa de una enfermedad terrible. Y no faltaron quienes comenzaron a sospechar algo mucho más inquietante. Pero nadie imaginó la verdad. Nadie sospechó que detrás de aquellas vendas se ocultó algo que desafiaba todas las leyes conocidas. Pero muy pronto, el pueblo entero lo descubriría. Los murmullos crecieron en Iping durante los días siguientes. El extraño permaneció casi siempre encerrado en su habitación. La posadera subió las comidas y encontró siempre la puerta apenas entreabierta, lo justo para que una mano enguantada recogiera la bandeja sin mostrar el rostro. Nunca dejó que nadie entrara. Nunca permitió que nadie viera lo que guardó dentro. Pero los ruidos continuaron. Golpes secos, frascos chocando entre sí, pasos nerviosos que recorrieron la habitación durante horas. Aquello no tardó en inquietar a todo el pueblo. Cuando el extraño apareció en la posada, las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se clavaron en aquellas vendas blancas y en las gafas oscuras que ocultaron su rostro. El hombre pareció notarlo. Su carácter se volvió cada vez más áspero. Respondió con brusquedad, evitó cualquier pregunta y mostró una irritación creciente cada vez que alguien mencionó su habitación o los extraños objetos que pidió traer desde el pueblo. Pero una tarde, todo cambió. La posadera decidió averiguar por fin qué estaba ocurriendo en aquel cuarto. Subió la escalera con cautela y se detuvo ante la puerta del extraño. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando. Al otro lado se oyeron pasos rápidos y el leve tintinear de vidrio. Entonces llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Desde el interior llegó finalmente la voz del huésped, áspera y nerviosa, ordenándole que se marchara de inmediato. La mujer insistió.
Aquella habitación pertenecía a la posada y tenía derecho a entrar. Lo que siguió fue una discusión que pronto se oyó en toda la casa. Las voces subieron de tono. Los huéspedes comenzaron a salir de sus habitaciones. Algunos se acercaron al pasillo. Otros permanecieron en la escalera, atentos a cada palabra. El extraño abrió la puerta de golpe. Las vendas blancas cubrieron su rostro como siempre. Las gafas oscuras reflejaron la luz amarillenta del pasillo. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Pero algo en su actitud resultó diferente. El hombre parecía fuera de sí. Su respiración fue agitada. Sus manos enguantadas temblaron ligeramente. Y cuando la posadera volvió a exigir explicaciones, el extraño reaccionó con una furia inesperada. Entonces, ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidó jamás. El extraño llevó una mano a su rostro y arrancó las gafas oscuras de un tirón. Después, tiró del vendaje que cubrió su cabeza. La tela blanca cayó al suelo. Un murmullo recorrió el pasillo. Durante unos segundos, nadie comprendió lo que estaba viendo, porque allí donde debió haber un rostro, no hubo nada, ni piel, ni ojos, ni boca, solo el cuello del abrigo, vacío. Y en ese instante, todos comprendieron que el hombre que tenían delante no era un hombre como los demás. Uno de los huéspedes retrocedió contra la pared. Otro dejó caer la lámpara que sostuvo en la mano. La posadera se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada de aquel hueco imposible donde debió estar la cara de un hombre. Entonces el extraño empezó a reír. Fue una risa breve, áspera y desagradable. Y antes de que nadie reaccionara, las manos enguantadas comenzaron a desprenderse del abrigo, los vendajes cayeron uno tras otro y las prendas se desplomaron sobre el suelo, como si un cuerpo invisible escapara de ellas. Un instante después, la puerta se abrió de golpe. Las ropas quedaron atrás, pero el hombre, no. Algo invisible atravesó el pasillo con violencia, empujó a los huéspedes y bajó la escalera como una ráfaga. En cuestión de segundos, el extraño desapareció en la noche helada de Iping, y en ese momento, el pueblo comprendió algo aterrador. Un hombre invisible acababa de escapar. El pánico se extendió por Iping aquella misma noche. Al principio, nadie supo dónde estaba el hombre invisible. Las calles permanecieron en silencio, cubiertas por la nieve y la oscuridad. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Una puerta se abrió sola. Una ventana se cerró de golpe. En la tienda del pueblo, varias monedas desaparecieron del mostrador sin que nadie tocara la caja. Al día siguiente, los rumores recorrieron todas las casas. Los vecinos hablaron en voz baja, miraron a su alrededor antes de cruzar la calle y cerraron las puertas con llave al caer la tarde. Pero el hombre invisible no desapareció. Siguió moviéndose por el pueblo. Robó comida. Tomó ropa cuando la necesitó. Empujó a quienes se cruzaron en su camino. Y cuando alguien intentó detenerlo, respondió con una violencia inesperada. Poco a poco, el misterio dejó de ser una curiosidad. Se convirtió en miedo, porque aquel hombre que nadie pudo ver empezó a comprender algo terrible. Mientras permaneciera invisible, nadie podría detenerlo. Y Griffin, así dijo llamarse, empezó a hablar de un plan que pronunció con una calma inquietante. Lo llamó el Reino del Terror. Las palabras de Griffin no tardaron en extenderse por el pueblo. Cuando el Dr. Kemp comprendió lo que el hombre invisible planeó hacer, tomó una decisión inmediata. Envió un mensaje urgente a la policía y alertó a todos los vecinos de Iping. Había que detenerlo, pero capturar a un hombre invisible no fue tarea sencilla. Durante varios días, Griffin se movió por el pueblo como una sombra imposible. Apareció de repente, empujó puertas, golpeó a quienes intentaron atraparlo y desapareció antes de que alguien pudiera reaccionar. Sin embargo, su ventaja no fue eterna. Poco a poco, los habitantes del pueblo comenzaron a organizarse. Vigilaron las calles, cerraron caminos, escucharon cualquier sonido extraño en la nieve. Y finalmente, una mañana fría, alguien lo vio. No su cuerpo, sus huellas. Las pisadas aparecieron una tras otra sobre la nieve fresca, avanzando por la calle principal. La multitud lo siguió.
Los hombres del pueblo corrieron tras aquellas marcas invisibles que avanzaron entre las casas. Los gritos llenaron el aire helado. Cada vez más vecinos se unieron a la persecución. Entonces ocurrió el final. En medio del caos, alguien consiguió derribarlo. Varias manos se lanzaron sobre él. Hubo empujones, golpes y una lucha confusa contra algo que nadie podía ver. Y de repente, todo terminó. El cuerpo comenzó a aparecer. Primero se dibujó una sombra tenue en el aire. Después surgieron lentamente las manos, el rostro, los ojos cerrados. Poco a poco, el hombre invisible volvió a hacerse visible ante todos. Griffin yació inmóvil sobre la nieve. El científico que quiso volverse invisible había muerto. Y con él, acabó el experimento más peligroso que el mundo hubiera visto jamás.